A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción recomenzar nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta vez, como en otras, vamos a entrevistar con la mayor satisfacción, con el mayor gusto, a la doctora Paola León. Ella es autora, editora de este extraordinario libro sobre mieloma múltiple en Iberoamérica y también en Estados Unidos. Ya vamos a hablar con más detalle de este libro. Actualmente es coordinadora del Laboratorio de Genética y Genómica de SOLCA, la Sociedad de Lucha contra el Cáncer en el Ecuador. Coordinadora general de la Red Iberoamericana de la Investigación del Mieloma Múltiple, un producto de REDIM, así se llama la coordinadora de investigadores, es este libro precisamente. Genetista, investigadora, docente, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Genética Humana, especializada, como ya hemos dicho, en mieloma múltiple, tumor de células plasmáticas. Esta introducción, que ya la hemos hecho de alguna manera en otros programas, a los que hemos invitado a Paola, lo hacemos con el objeto de recordarles la importancia que tiene esta enfermedad en nuestro país y en Iberoamérica, en el mundo entero. Y Paola siempre nos trae buenas noticias. Cromosomas coloreados para establecer diagnósticos precisos, separadores de células, ahora vinculados directamente con el mieloma múltiple. Y vamos a comenzar por un aspecto de carácter general, los aspectos epidemiológicos del mieloma múltiple. Están consignados en este libro y ella nos va a hacer un pequeñísimo resumen respecto de la producción y distribución de esta enfermedad. Buenos días, Walter. Muchas gracias por la invitación. Sí, mieloma múltiple está dentro de los primeros tumores que tenemos en el país, exactamente en la posición 16ª en hombres y 19ª en las mujeres. Y digo de entre los frecuentes porque el Registro Nacional de Tumores, que recopila todos, pues nos reportan los primeros 25 tumores con más detalle, y estos están dentro de ellos. Ahora, el mieloma múltiple es un tumor sanguíneo, afecta a la sangre, en concreto a la célula B.
Y si recordamos a veces los estudios de colegio en biología, que en la sangre tenemos el linaje B y el linaje T, que finalmente participan en el sistema inmune como soldaditos al atacar bacterias, virus que entren a nuestro organismo, pues justo del linaje B, la última célula B totalmente diferenciada, llamada célula plasmática, el tumor de ella se llama mieloma múltiple. Y ese es el tema que hemos manejado en la red iberoamericana de mieloma múltiple, con varios países y bueno, también con Estados Unidos, no solo a nivel de Iberoamérica, sino también con Norteamérica, ha hecho que cada vez querramos mejorar el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes que tienen mieloma múltiple. Y pues una de las cosas que venía a contarte ahora, así como hace un tiempo te contaba los cromosomas coloreados, pues ahora es la posibilidad de poder estudiar mejor al paciente. ¿Cómo? Ya no solamente con la muestra que se le toma de médula ósea, sino que dentro de esa muestra de médula ósea que tenemos distintos tipos de células de la sangre, centrarnos solo en la célula plasmática. O sea que ahora no solamente estudiamos ese mieloma como la médula total, sino la célula plasmática específicamente, porque con eso nos acercamos más a entender la genética de esa célula dañada. Antes, pues al enfrentarnos al estudiar toda la muestra de médula o de sangre que llegara de un paciente, nos enfrentábamos a que esa célula plasmática se disuelva, se diluya entre otras células. En cambio, ahora estudiemos en concreto específicamente la célula plasmática. A propósito de la epidemiología y de los 36 coautores de este libro en toda Iberoamérica y en Estados Unidos, en el Ecuador, específicamente en el Ecuador, tenemos aquí, ¿no es cierto?, lo relacionado con el Ecuador. ¿Cuál es la incidencia, la prevalencia de la enfermedad en el Ecuador? Bueno, la verdad es que al decirte la posición 16, la posición 19, debo decir que varía mucho. Por eso decir incidencia me cuesta. ¿Por qué? Porque cuando analizamos el Registro Nacional de Tumores, hemos observado que el registro que se saca cada 5 años, hemos ido subiendo la posición y varía mucho la incidencia. De alguna forma está variando mucho, probablemente está en 1 en cada 100,000, que podríamos decir parece poco, pero tal vez el mejorar las pruebas diagnósticas está haciendo que aumente el número que podemos evidenciar ahora. O sea, si vemos el registro, el quintenio anterior, podíamos ver que estaba antes en la posición 20 y algo, y ahora está en la posición 16. Entonces, el hecho de ir mejorando todas estas tecnologías hace que realmente se evidencie más, no porque aparezcan nuevos casos, sino porque ahora salen a la luz y se pueden diagnosticar mejor que probablemente antes no se veía, ¿no? Ahora, antes de entrar al aspecto diagnóstico que me parece el central en esta conversación, siempre son lindas las conversaciones contigo, ¿no? Gracias. Un poco para que nuestro público se entere del cuadro clínico característico, ¿no es cierto?, del mieloma múltiple. ¿Cómo el profesional de la medicina identifica clínicamente el mieloma múltiple? Pues una de las razones por las que se va a acercar el paciente a la consulta es porque probablemente sufra un dolor muy fuerte e incluso acompañado de una fractura de un hueso, pero sin una razón aparente. No sufrió un golpe tan fuerte ni se cayó para que se le fracture un hueso. Tiene una gran afectación de los huesos y a veces eso se confunde con otros cuadros. ¿Por qué? Porque ocurre que suelen ser personas mayores y esas personas mayores podríamos pensar, tiene problemas de calcio y afectaciones de otras cosas. Entonces, realmente a veces se puede confundir, pero entonces el diagnóstico comenzará con toda una prueba de laboratorio clínico en que le van a hacer en muestra de sangre primero y luego una punción de médula ósea. Le van a mirar un montón de niveles, de creatinina, de albúmina, de beta-2 microglobulinemia, o sea, un montón de ciertas situaciones que tenemos en sangre que nos van a colaborar a ver si esos valores están arriba o abajo de lo esperable, y el conjunto de todas estas mediciones nos permiten clasificar
al identificar un mieloma primero junto con otras situaciones, porque aparte pues siempre va a tener mucho cansancio, mareo. Entonces, acompañado de toda una serie de características clínicas, esos valores obtenidos en laboratorio nos van a poder ayudar a clasificar un e incluso diagnóstico. a dar un estadiaje. Según estos valores de hemoglobina, de albúmina, puede ser un estadiaje 1, 2 o 3, siendo 1 el más leve y el 3 el más agresivo. Ya, perfectamente. Ahora sí entremos a la parte diagnóstica, ¿no es cierto? Entonces, para explicarles a nuestro público, ¿no es cierto?, el significado de lo que tenemos aquí. Están los cromosomas coloreados por una parte, acá tenemos otras láminas, ¿no es cierto?, unos tubos de colores, y aquí este aparatito que nos va a indicar. Comencemos. ¿Qué significa este aparatito? Perfecto. ¿Para qué sirve? Pues este aparato muy simple, así, es adentro realmente como un tipo imán. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Como te conté antes, si teníamos la médula ósea, la muestra total, que tiene un montón de distintos tipos de células que hay propias de la sangre, y yo solo quiero la célula plasmática aquí la he representado como un círculo, y en ella, en su superficie, tiene una estructura que llamemos un antígeno. Entonces, ese antígeno es muy típico de esa célula plasmática y cada tipo de célula sanguínea tiene un antígeno específico. Entonces, este se llama, y está aquí el nombre, CD138, ese antígeno. Entonces, estos tubitos de colores son perlitas magnéticas, casi no se ven, pero son unos puntitos muy chirriquititos que realmente son unas perlitas. Esa perlita, y la represento aquí como un circulito, se va a unir a este antígeno. Entonces podemos ver al antígeno específico de la célula plasmática. Entonces la bolita se une al antígeno y solo se va a unir de la célula plasmática. Entonces aquí tengo mi muestra. Esta es una de las muestras ya procesadas, sea de sangre o de médula ósea, y a esta le vamos a añadir las perlitas. Añadimos esas perlitas que son muy específicas y las vamos a poner en este equipo. En este momento, ese imán va a capturar en las paredes estas perlas que, como son magnéticas, y esto ya atrapó a la célula plasmática, me va a dejar en las paredes del tubo solo la célula plasmática. Exclusivamente. Solo ellas. Entonces, en ese momento, ahí empezaríamos un protocolo que sería el estándar en el laboratorio, que es empezar a estudiar los cromosomas, los que eran en blanco y negro, luego los que son en colores, o estudiar genes específicos que pintamos en colores brillantes, rojo, verde, azul, que son genes ya específicos, o ya hacemos estudios genómicos grandes como los CHIP. Pero ya no empiezo por la médula total o la sangre total, ya empiezo solo por la célula plasmática separada con este equipo. Separada, específicamente para ser matemático, si se quiere, en el diagnóstico. Sí, totalmente. El tipo de mieloma múltiple que sufren las personas, ¿no? El diagnóstico. Ahora, un buen diagnóstico, se dice, es el 50% del tratamiento de una enfermedad. ¿Cuál sería la importancia? Pues, la importancia justamente de este diagnóstico preciso. Pues en este caso, tratamiento. Buenísimo. ¿Por qué? Porque la pregunta sería, ¿por qué separo si ya desde hace años venimos diagnosticando en la médula total, ¿no? Y ahora asocio a tratamiento. Porque los pacientes en general son muy aguantadores del dolor. Entonces uno dice, sí, me duele, me quebré, pero me tomo algo y ya me va a pasar. Y realmente no acuden al médico hasta que realmente se sienten muy mal. Entonces, ¿cómo hemos sido capaces nosotros y otros grupos en el país y en la región, en Latinoamérica, de hacer diagnósticos? Sí, partíamos de la médula total. Pues lo que pasaba es que como el paciente llegaba tan tarde, yo decía en esa clasificación de 1, 2 o 3, según una serie de valores de laboratorio clínico, pues resulta que como llegan tan tarde, había tanta infiltración de esa célula plasmática que la podíamos encontrar. Ahora,
haciendo una separación adecuada, podemos diagnosticar ya a niveles previos, o sea, al inicio de la enfermedad. Y obviamente, si es inicio de la enfermedad, el tratamiento va a ser mucho más eficiente y no cuando ya es tan agresivo. Correcto. Entonces, en ese sentido, es importantísimo diagnosticar lo más rápido posible. Lo hacemos lo más rápidamente posible y asimismo las probabilidades de encontrar, digamos, la cura al mieloma múltiple aumenta sustancialmente. Oh, sí. El tratamiento en sí mismo, ¿en qué consiste el tratamiento? Bueno, el tratamiento, esta es una enfermedad compleja, requiere realmente de una combinación de muchos fármacos, no va a haber uno solo. En esto se usan tripletas, cuadripletas de fármacos. Entonces, en el mundo se ha ido introduciendo mejoras, se empezaba con 1, 2, 3 fármacos y dentro de ellos pues ha habido diferencias según la posibilidad de adquirirlo. Lamentablemente, algunos de esos fármacos no los tenemos en el cuadro básico de medicamentos y lo que hace el paciente y sus familiares es traerlo del extranjero. Entonces, muchos viajan, tienen contactos sus familiares en España, algunos sí que van incluso a Colombia a conseguirlo. Entonces nos enfrentamos a que también podemos estar en cierta desventaja, porque cuando vemos las curvas de supervivencia, es decir, el tiempo de vida del paciente, pues podemos ver que es mucho más alto en otras poblaciones en que han accedido a mejor medicamento. En fin, en general, pues es una quimioterapia, muchos químicos que van a actuar en el cuerpo para tratar de eliminar a la célula plasmática, pero también a tratar de aliviar un montón de síntomas porque son muchos los órganos afectados, no solamente afecta a la sangre. Entonces puede afectar otros órganos en el cuerpo y lo que hay que tratar es como de ir resolviendo los problemas y es solo aliviar sintomatología. No podemos terminar de hablar de curación, sino de aliviar síntomas. Y en ese sentido, pues cada vez más aumenta. ¿Entraría ahí el concepto paliativo? Todavía no paliativo, todavía Ya. tenemos posibilidades de hablar de tratamientos de primera, segunda, tercera línea. Incluso en Solca, desde hace un poco más de un año ya tenemos el trasplante. Y en ese sentido es importantísimo nuestros estudios genéticos, porque según qué daño genético el paciente es o no elegible al trasplante. Entonces no es que no se le pueda dar, pero probablemente podría estar en un porcentaje de que no va a responder al trasplante. Entonces si ya genéticamente determinamos que posee ciertos daños, tal vez pensar en otra vía de tratamiento. Entonces la genética no solo contribuye a ese diagnóstico, sino que también te dice si va a ser elegible o no al trasplante e incluso después al seguimiento, ver si el paciente está respondiendo de qué manera a distintos tratamientos. Qué bueno, todavía no estamos en la situación de hablar entonces de cuidados paliativos, pero sí anunciamos para la próxima semana una entrevista de una importancia fundamental para nuestro país. Es un libro de Andrés Leone Campo, hermano de nuestra querida y sabia invitada a este programa. Vamos a hacer por primera vez un programa relativo al concepto de cuidados paliativos en el Ecuador y en el mundo. Bien, con esto yo quisiera hacer una pregunta relacionada con ya no específicamente con el cáncer y el mieloma múltiple, sino las posibilidades de ir avanzando en un sistema nacional de salud, por ejemplo, que pudiera poner a disposición de todos los ecuatorianos, indistintamente, ¿no es cierto?, de su condición social, económica, de su condición religiosa e ideológica, para todos los ecuatorianos, estos tratamientos de quimioterapia que ahora resultan muy costosos o sencillamente no existen en el país. Y habíamos
dicho y seguiremos insistiendo en la necesidad de este gran sistema nacional de salud, en donde esté Solca, por supuesto. Solca con los mismos derechos del Ministerio de Salud, del Seguro Social, del Seguro de las Fuerzas Armadas, del Seguro de la Policía, de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, ¿no es cierto? Personas que puedan tomar decisiones en conjunto y puedan hacer factible un arsenal de medicamentos para llenar las necesidades de estas enfermedades que podrían estar consideradas dentro de las enfermedades raras, aunque por la incidencia no son tan raras, pero sí tremendamente costosas en su tratamiento. ¿Cómo verías tú esta posibilidad? Pues la verdad es que Solca, por ejemplo, atiende no solo a sus pacientes propios, sino que atiende a pacientes externos, no solo también de otras unidades de Solca, digamos, Solca Machala, Solca Loja, Santo Domingo, que los recibimos, sino que también externos, y externos me refiero a otros hospitales. Y otros hospitales, otras ciudades e incluso de Bolivia, nos vinieron a consultar para ellos mandarnos todas sus muestras, también justo precisamente en mieloma múltiple, para que estudiemos sus cromosomas. O sea, en ese sentido estamos abiertos ya no solo a nivel nacional, sino que a nivel regional. Entonces, Bolivia normalmente envía mucho a Argentina y nos han pedido enviarnos a nosotros. Ahora, sí, tiene que haber un sistema al que todos puedan acceder. ¿Por qué? Porque realmente en ese sentido necesitamos una sociedad sana, que sea productiva. Y además nos enfrentamos a una cosa, el mieloma múltiple, cuando uno coge un texto de hematología, probablemente dice a partir de 65 años. Pues no es esta la realidad que tenemos en el país. En Ecuador tenemos pacientes muy jóvenes, incluso desde los 40 años. Obviamente una combinación que puede ser de medio ambiente, puede ser la combinación de nuestros genes, somos una población mestiza y que siempre se dijo el mieloma múltiple era más de poblaciones afrodescendientes. De hecho es el primer tumor hematológico en las poblaciones de origen africano. En las poblaciones de origen caucásica es el segundo, pero cuando vamos a ver nuestra población que tenemos genes nativoamericanos, europeos y afroecuatorianos, oh sorpresa, nos hemos encontrado que la población que tiene más genes nativoamericanos tiene el mieloma múltiple a una edad más temprana y más agresivo. Entonces, en ese sentido, los estudios también de ancestría genética nos ha permitido poder entender el comportamiento de la enfermedad mucho más temprana, más agresivo y obviamente, pues también como contaba, como llegan más tarde, también pues a veces van a responder peor a los tratamientos. Qué importante esta consideración, ¿no? Hace pocos días había escuchado un programa de televisión sobre ancestría en el Ecuador y las relaciones, la correlación que se establece entre ciertas enfermedades y el grupo étnico al que nos pertenecemos. Y entonces, en el caso del mieloma múltiple es evidente esa relación. La población afroamericana es la que más adolece. Así es. Yo quisiera añadir en ese sentido, la población afroamericana es la más descuidada en nuestro país. Por tanto, es doble la necesidad de tener en cuenta la necesidad de que haya un sistema nacional de salud que ampare a todos por igual. Para ir terminando el programa, Paola, dime por favor, ¿cuáles serían, según tu punto de vista, las necesidades más fundamentales y urgentes de Solca, de la Sociedad Ecuatoriana contra el Cáncer, que tanto le debemos los ecuatorianos realmente? Pues en ese sentido, siempre el seguir modernizándose, el seguir introduciendo tecnología que nos permita mejorar situaciones. En este caso, pues Solca ha introducido este equipo que realmente es el primero en el país y eso va a permitir, al trabajar con esa población, pues mejorar el diagnóstico, seguimiento.
En un programa anterior te contaba de los cromosomas de colores, también es un equipo único en el Ecuador y que también Solca lo ha introducido porque entiende la necesidad de que tenemos que mejorar y procesos que van desde el diagnóstico. Obviamente seguiremos en todo lo que es los controles a los pacientes. Entonces, en ese sentido, la modernización. Y algo que tal vez afecta no solo a Solca, sino a todas las instituciones del país, es ampliar el cuadro de medicamentos. El país necesita ampliar el cuadro, adquirir mayor cantidad de medicamentos, no solo para el mieloma, sino para otras enfermedades. Tú ubicarías estos dos problemas fundamentalmente. La modernización en equipo, como estos que ha adquirido últimamente Solca, para hacer posible ver los cromosomas en colores. Ah, sí. Y el separador de células plasmáticas. Bien, con esto me quisiera quedar para insistir desde este programa, y vamos a seguir insistiendo sobre la necesidad de reforzar este tipo de instituciones tan importantes para la salud de los ecuatorianos. Y agradecerle enormemente nuevamente a Paola Leone por habernos aceptado esta entrevista. Y que no va a ser la última, no. Seguramente van a ser una serie de entrevistas para ir dando cuenta de aquello que me habías referido hace ayer nada más, que por múltiples razones se ha diferido la organización del Congreso de Genética y Genómica para otra fecha. Sí. Pero bueno, ustedes como buenos investigadores van a seguir en su tarea, ¿no es cierto?, de ir descubriendo todos estos aspectos vinculados al cáncer y a las enfermedades graves de nuestro país. Y todos agradecemos a Solca y a Paola Leone. Muchas gracias. A ustedes, amigos televidentes, y a nuestros auspiciantes, Hidalgo Constructores. Gracias. Medicina ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,